Buenas noches. Hay alerta en el gobierno colombiano luego del anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según el cual adjudicó la exploración de petróleo y gas en sus aguas. Ortega aseguró que dicho proyecto en el Mar Caribe no afectará a las zonas protegidas por su biodiversidad, aunque advirtió que Colombia sí lo hizo en el pasado. Esta situación obligó a una reunión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño, que ya entregó sus conclusiones. Luis Eduardo Maldonado, hablemos con usted, nos tiene detalles desde la Casa de Nariño. ¿Qué es lo último, señor? Bueno, son muchas cosas. Como les decía, primero la posición del gobierno nacional de que lo que Nicaragua quiere hacer es confundir a la opinión pública con sus declaraciones que para el gobierno no son precisas. Primero, el gobierno considera que una parte de las declaraciones de Ortega deja claro que ha entregado concesiones para explotación, pero en territorio de Nicaragua, y que Colombia ahí no se va a meter porque no tiene por qué hacerlo. Pero que segundo, y es lo que no acepta, es que ofrezca exploración petrolera en aguas territoriales, en aguas que eran de Colombia y que la Corte Internacional, pues por el fallo, se las entregó a Nicaragua y que están aún en litigio con Colombia. Pero la noticia o el problema se agravó hoy, en las últimas horas, con el anuncio de Nicaragua de una exploración de petróleo en la zona que precisamente la Corte Internacional le había entregado o le entregó a Nicaragua, pero que pertenecía al territorio colombiano. El presidente nicaragüense Daniel Ortega afirmó que ya su país otorgó una concesión para la exploración de petróleo y gas en el área marítima que le entregó la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado 19 de noviembre. Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo o de gas en los territorios que ya definidos por la Corte le pertenecen a Nicaragua. Estas declaraciones fueron parte de su discurso durante la celebración del 33º aniversario de la Fuerza Naval Nicaragüense. Y aunque no mencionó el nombre de la empresa concesionaria, en julio pasado, en el diario oficial La Gaceta se publicó que el gobierno de Ortega autorizaba al ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacholi, para negociar con la petrolera española Repsol. En ese tiempo, el ministro también confirmaba que había interés de otras empresas. 5 contratos. Hay 4 contratos en la plataforma del Atlántico, mar adentro. Ya una de estas empresas, que se llama Noble, va a comenzar la perforación del primer pozo en un par de meses. Durante el discurso, el mandatario nicaragüense también aseguró que han respetado la reserva de la biosfera de Seaflower, según él, contrario a Colombia. Zona de reserva que ya antes el gobierno de Colombia, no puedo decir qué gobierno, si fue el del presidente Uribe, ya le había empezado a desarrollar labores de explotación, de exploración en la zona de reserva. El pasado 6 de agosto, Colombia envió una nota de protesta a Nicaragua por la supuesta inclusión de la reserva de la biosfera Seaflower y de territorios colombianos en un mapa en el que se ofrecen bloques de exploración petrolera. A lo que Nicaragua respondió que no había ofrecido ni otorgado concesiones en esa área. En Managua, Nicaragua, María Gabriela Vega, Noticias Caracol. Y precisamente sobre este punto de que Colombia habría entregado contratos en la zona de reserva del Seaflower, Colombia, la canciller y el presidente han sido categóricos. Eso es falso. Colombia nunca ha hecho ninguna oferta en este sentido. Gracias, Luis Eduardo. Luis Eduardo Maldonado con la noticia del momento que ha provocado fuertes reacciones en nuestro país. Mientras la Armada sostiene que hace presencia y soberanía en toda el área del archipiélago de San Andrés, la gobernadora de la isla, Auri Guerrero, afirma que las pretensiones petroleras de Nicaragua no son válidas. Estas son las más recientes imágenes de los buques de la Armada colombiana que custodian la zona de Luna Verde, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Una fragata y un buque oceanográfico hacen soberanía. Así lo señaló el nuevo comandante de la Armada, almirante Hernando Wills. Todo el país puede tener la tranquilidad de que tenemos los hombres suficientes y las unidades suficientes en el momento indicado. En el área de Serranilla, otro buque de la Armada protege las faenas de pesca de los colombianos. El almirante Wills dijo que la presencia es soberanía en la zona. Por su parte, la gobernadora de San Andrés respondió a los anuncios de Daniel Ortega sobre la explotación petrolera en la región. Ese territorio, hasta que no se implemente la aplicabilidad del fallo, es nuestro y por ende estas pretensiones de Nicaragua no pueden dejarse avanzar o ser atendidas. Sobre el anuncio de Nicaragua de comprar buques de guerra, habló el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Somos muy respetuosos, es la historia y la tradición de Colombia, de
la soberanía de las demás naciones. La reacción de la congresista Alexandra Moreno fue distinta. Pues si ellos nos van a mostrar los dientes, nosotros también, y tenemos más capacidad que ellos. Así que esto es la vida o la muerte, y pienso que Colombia no puede seguir su historia de seguir perdiendo y perdiendo territorio. El almirante Wills, que venía desempeñándose como jefe de operaciones de la Armada, dijo que hoy el archipiélago está más blindado que nunca en su historia. El llamado proceso 8000, que investigó el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper Pizano, fue desempolvado hoy. La emisora La FM reveló esta mañana una declaración de William Rodríguez Abadía, hijo del capo del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, ante las autoridades de Miami, en la que se revive el episodio. Vamos en vivo con Juan Carlos Pardo. Juan Carlos, ¿de qué habla Rodríguez Abadía y cómo están reaccionando los implicados a esta hora? Cuéntenos. Jorge Alfredo, buenas noches. Rodríguez Abadía asegura que sostuvieron 3 reuniones con el entonces ministro de Gobierno Horacio Serpa, cuya intención era acordar proyectos a favor de los capos del cartel de Cali. Serpa, por su parte, aseguró que es un libro abierto y que todo es una mentira. Creo que William Rodríguez Abadía dijo que se reunió 3 veces con el entonces ministro Horacio Serpa y que en una de las reuniones se trató el tema de la extinción de dominio. Él se comprometió a ser como el interlocutor entre el gobierno, que estamos hablando del doctor Ernesto Samper, que era el presidente en ese momento, y con nosotros. El exministro Horacio Serpa lo negó. Yo no me he reunido con los Rodríguez, yo no me he reunido con el señor William Rodríguez. Yo recuerdo cuando, siendo ministro del Interior, me reuní con familiares de la familia Rodríguez. Sobre el tema, el ex vicefiscal Francisco Cintura dijo que la Fiscalía puede reabrir el proceso contra el exministro Horacio Serpa. Si en un caso como en este se ha presentado una evidencia nueva que modifique la situación original. El expresidente Ernesto Samper anunció que no se pronunciará sobre las declaraciones de William Rodríguez en Miami. En las declaraciones, William Rodríguez Abadía reveló nombres de congresistas de la época que, según él, fueron claves para la absolución del presidente Ernesto Samper. Hablamos con Heine Mogollón, el parlamentario investigador del caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, mencionado por el hijo del capo del cartel de Cali. William Rodríguez Abadía aseguró en Miami ante un fiscal que los exrepresentantes Jairo Chavarriaga, ya fallecido, y Heine Mogollón recibieron cerca de $1 millón para absolver al expresidente Samper. Y a través de ellos entregamos una fuerte suma de dinero para que el presidente fuera absuelto. Cuando hace referencia a ellos, ¿a quién se refiere? Estamos hablando de Heine Mogollón, creo que se llamaba el investigador, y el doctor Jairo Chavarriaga. El ex representante Heine Mogollón, acusado por Rodríguez Abadía, se defendió. Eso no tiene sentido, eso no guarda las proporciones, pero en todo caso, aquí estaré siempre dando la batalla. Para el representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995, es grave que este tipo de informaciones salgan a la luz porque afectan el proceso. Sin embargo, dijo: en el proceso 8000 pues hubo una fuerte conexión entre la mafia del norte del Valle del Cauca y altos sectores de la política nacional. William Rodríguez Abadía aseguró ante el fiscal en Miami que los intermediarios entre el cartel de Cali y el expresidente Ernesto Samper y su exministro Horacio Serpa fueron los 2 exrepresentantes a la Cámara. Consultado en Miami por Noticias Caracol, el abogado de William Rodríguez Abadía aseguró que la declaración de su cliente fue una filtración. Humberto Domínguez rechazó la publicación del video. Había una reserva de sumario, que es algo que es protegido por la ley colombiana. Esas diligencias se hicieron bajo ese entendimiento y nos pareció algo bastante fuera de los reglamentos y de la orden de Colombia, que estas
estas cosas salgan y que existe este tipo de filtración. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 37 años y 6 meses de cárcel en contra de la polémica empresaria del chance Enilce López. Los hechos se relacionan con el asesinato de un hombre que se encargaba de la seguridad de un peaje en la vía entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar en Sucre el 12 de junio del año 2000. La Corte rechazó un recurso presentado por López que buscaba revocar la condena que le había sido impuesta por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en calidad de determinadora. Está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Hoy se realiza un nuevo debate sobre terrenos baldíos en la Cámara de Representantes. Vamos en vivo con Henry González. Henry, buenas noches, ¿qué es lo último? Vanessa, buenas noches. Los representantes por el Polo Democrático, Iván Cepeda y Wilson Arias, vincularon esta noche a la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo, a la compra indebida, según ellos, de predios baldíos que originalmente el Estado le había entregado a familias campesinas. Aseguraron que en el año 2010, la entonces presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Fernanda Campo, su hijo y varios de sus hermanos constituyeron algunas sociedades anónimas simplificadas, entre ellas Campo Azul y Campo Caucho, que terminaron comprando esos predios, 21 en total, con cerca de 25.000 hectáreas, y todas esas tierras, dicen los representantes, hoy en día están todas en propiedad de Indupalma, de la cual es gerente Rubén Darío Lizarralde, quien fue el esposo precisamente de María Fernanda Campo. El representante dijo que posiblemente la manera como lo hicieron no fue ilegal. Pero sí de una situación que a todas luces no está bien y no es regular. La presidenta de la Cámara de Comercio, con sus familiares, formando sociedades para que después se compren tierras y se pongan en función de un gran proyecto agrícola, agroindustrial, de explotación en el Bichada. De eso se trata. El representante Iván Cepeda se preguntó si acaso la ministra entonces no tendría conflictos de intereses y eventualmente si ha habido relaciones comerciales indebidas entre las empresas que ella constituyó e Indupalma. Hemos tratado de hablar con la ministra María Fernanda Campo para conocer su reacción a esta denuncia, pero no ha sido posible contactarla personalmente. Desde la Cámara de Representantes, Henry González, Noticias Caracol. Habló hoy el director de Tránsito de Cartagena, Jorge Enrique González, quien había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter considerado por la comunidad afrocolombiana que usa la champeta como discriminatorio. Vamos en vivo desde la heroica Ronald Avellaneda. Ronald, buenas noches. Buenas noches, Jorge Alfredo. Pues textualmente lo que había publicado el pasado 21 de mayo en su cuenta de Twitter, @Quique González M. Si Hitler hubiese conocido a los champetúos, no se hubiera metido con los judíos. Este mensaje textualmente, como lo estamos leyendo, fue lo que desató una polémica en la que intervino además también el vicepresidente de la República, que estaba para ese entonces también aquí en la ciudad de Cartagena. En el día de hoy siguieron algunas protestas y se conoció ya un pronunciamiento por parte de los funcionarios que aceptó ese error y catalogado para muchos como discriminatorio ese comentario. Esto fue lo que le dijo a las cámaras de Noticias Caracol. Presento las más sinceras excusas, disculpas y solicito perdón a todas las personas, grupos étnicos, culturales o raciales que resultaron por mi proceder vulnerados en su dignidad e identidad. Excusas desde Cartagena. Y en Antioquia también hay una fuerte polémica, esta vez por una nueva versión del himno del departamento. Este es el informe. Este es el video de la nueva versión musical del himno antioqueño que fue presentada por la gobernación con motivo de la conmemoración de los 200 años de la independencia de ese departamento. La nueva musicalización implementada por la gobernación incluye vallenato, bullerengue y tango, entre otros ritmos, lo que ha desatado polémica. Debió haberse consensuado con las fuerzas vivas de Antioquia, debió haberse generado una previa movilización social. La mayoría de los antioqueños sabe de memoria la letra de su himno. Letra de Epifanio Mejía: oh libertad que perfuma las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. A pesar de la tradición, aseguran que estarían dispuestos a darse algunas licencias. Porque anda libre. Seguramente dentro de 10 o 15 años, a fuerza de escuchar pues ya nos acostumbramos. Para Selene Botero, gerente del canal regional Teleantioquia, quien lideró la producción de la nueva versión musical, este es un trabajo que busca respetuosamente reconocer la diversidad cultural de las subregiones. Lo que quisimos hacer fue meterle todo ese contenido y toda esa riqueza cultural de Antioquia. Cerca de 30 personas trabajaron en la producción del video y musicalización que seguirá acompañando a los antioqueños en los actos solemnes.
Y esta es una buena noticia. Cansados de la violencia que ellos mismos generaban en los estadios y tras ser vetados para asistir a ver a su equipo, un grupo de jóvenes trabaja para buscar la paz entre las diferentes barras. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol, Iván Colombia más cerca. Haciendo la diferencia. En una granja al norte de Cartagena, entre labores de campo y valores espirituales que desconocían casi por completo, más de un centenar de jóvenes exintegrantes de barras bravas del fútbol le ponen el alma a olvidar su pasado violento. Iba al estadio a delinquir, a consumir drogas. Esta fundación me ha dado la oportunidad de cambiar. Antes se concentraban en las graderías a agredirse con grupos rivales. Sin embargo, la prohibición de asistir a los estadios que le impuso la autoridad los hizo reflexionar sobre la inutilidad de la violencia. Cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, ya a nosotros se nos hace más fácil la convivencia y la paz, la tranquilidad en los escenarios deportivos. Además de la terapia curativa, el trabajo en la granja a 15 kilómetros de Cartagena es un estímulo económico. La cría de gallinas, peces y codornices y el cultivo de alimentos les deja dividendos para sus gastos. Ahora son productivos a la sociedad. Están trabajando, están evangelizando ahora mismo, incluso a la misma barra. Quienes han logrado mayor nivel de recuperación hoy son entusiastas motivadores de otros integrantes de barras generadoras de violencia en los escenarios deportivos del país. Aquí va el código. La inasistencia de 4 de los 5 generales que componían la cúpula militar a una ceremonia de condecoraciones en el Ministerio de Defensa convocada en homenaje a ellos dejó para muchos la sensación de que las cosas entre los oficiales salientes y el ministro Juan Carlos Pinzón no terminaron bien. El único de los homenajeados que asistió al evento fue el general Alejandro Navas. Un hombre extraordinario, un líder que prácticamente es irreemplazable para las tropas de las fuerzas militares. Al final, con otro piropo al general Navas, el ministro pareció referirse a los ausentes. Agradecerles a todos los presentes que nos hayan dado la oportunidad de hoy hacer todos estos reconocimientos. Y a usted, mi general Navas, mi afecto. El proceso penal contra los altos directivos de la firma comisionista Interbolsa parece que ya está tomando forma jurídica. Hoy una juez de Bogotá dejó abierta la puerta para que la Fiscalía les impute cargos y solicite la medida de aseguramiento en su contra por ese escándalo. Hoy también quedaron reconocidas las víctimas que podrán reclamar el dinero que perdieron en el despilfarro. Les tenemos la historia de la matica que Messi le regaló a su ilustre compatriota el Papa Francisco. Se trata de un árbol de olivo, regalo conjunto de las selecciones de Argentina e Italia, en recuerdo de uno que Bergoglio sembró en la Plaza de Mayo en Buenos Aires cuando era arzobispo. La plantica, que simboliza vida, paz y sencillez, fue llevada al Estadio Olímpico de Roma, donde se jugó el partido amistoso en honor al pontífice, y será sembrada en los jardines vaticanos. Y el recomendado de código: cómo nos venden la moto, información, poder y concentración de medios, de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Un análisis sobre las técnicas de persuasión. Edita Icaria Masmadera. Hasta aquí el código. Más de 3.500 hombres integran las llamadas bandas criminales Bacrim. Una de las más poderosas es la conocida con el nombre de Los Rastrojos. Lo que muchos se preguntan es ¿cuántos son y cuántos quedan? Pues constantemente las autoridades dan cuenta de golpes a esa estructura criminal. Noticias Caracol investiga. Se trata del jefe de la banda Los Rastrojos. El dominio de los rastrojos en el país se dio en el 2010. Aunque los habitantes tienen temor de hablar. Controlaron 14 departamentos con 3.000 hombres armados. El dossier de las autoridades muestra el génesis de los rastrojos en su primera generación, con los hermanos Calle Serna a la cabeza. Le sigue alias Diego Rastrojo, alias Guerrero, Sebastián, Alexis 15, Talibán, Apache, Maniquemao y alias El Negro. Así lo presenta el general Luis Alberto Pérez. Todos sus cabecillas o se han sometido a la justicia o han sido capturados y en algunos de los casos han sido abatidos por la fuerza pública. Ariel Ávila, estudioso del tema de las Bacrim o bandas criminales, asegura que existe una nueva generación de rastrojos. Hay unos que se hacen llamar los viejos rastrojos, que tienen mucha fortaleza en Tuluá, Bugalagrande y el norte del valle. Hay unos que se hacen llamar rondas campesinas del sur, en Nariño, y hay unos terceros
que se hacen llamar los nuevos rastrojos que están sobre el norte de Santander. Un cabecilla que conocemos como alias Don César y que tiene su asentamiento en el Valle del Cauca. Ante tanto impacto de tantas detenciones y operativos exitosos, porque siguen saliendo más rastrojos. No es que aparezcan más y más rastrojos, porque hemos visto cómo esta organización criminal pasó de tener 3.000 integrantes a tener 1.150 hombres. Los ven en todo lado, pero no los ven en ningún lado por esa forma que ellos tienen de operar. Ellos contratan delincuencia común, delincuencia juvenil, y de un día para otro, tal vez el mejor ejemplo sea Cúcuta, 20 pandillas de un día para otro se llaman rastrojos. Y al siguiente día ya no son rastrojos. Actúan entre frentes, venden seguridad a la minería ilegal y a los narcotraficantes, servicios de vigilancia a cultivos ilícitos de la guerrilla y extorsión de menor cuantía. Su estrategia son las alianzas. En la costa Caribe, todas las disidencias de los rastrojos acaban de formar una cosa que llaman la Oficina del Caribe, parecida a la oficina de Envigado. Ávila asegura que se acercan fuertes disputas en el Caribe colombiano y que van de la mano con las nuevas formas delictivas, como las amenazas a grupos políticos. De hecho, la reciente amenaza contra miembros del Polo Democrático, una amenaza en simultánea que salió en Nariño y salió en el Cesar. Es decir, es una amenaza coordinada, eso no estamos hablando de grupos dispersos como lo dice la fuerza pública. Entre rastrojos y urabeños existen hoy 3.520 hombres armados y entrenados bajo el rótulo de las BACRIM en Colombia.